Números capítulo 6, y vamos a hacer una continuación de nuestro libro. Y el título de este capítulo es el voto de un nazareo. Este capítulo es un capítulo muy importante para nosotros hoy en día, ya que lamentablemente ya no podemos observar mucho acerca de esto, lo que es el voto de un nazareo. Y claro, vamos a tratar de entender qué es lo que significa el voto de un nazareo. Y vamos a poder compararlo también con nosotros hoy en nuestro día. Y vamos a comenzar en la parte número 1 del versículo 1 al 12, el voto de un nazareo. Y vamos a comenzar con los dos primeros versículos y vamos a ver el propósito para el voto de un nazareo. Y dice así, y vamos a leer juntos de la Biblia. Versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Ahora, este voto viene de parte de Dios, no fue del hombre, pero observemos aquí en el versículo 2 cuando dice para dedicarse a Jehová. El voto del nazareo era para expresar un deseo especial para acercarse a Dios y de separarse uno mismo de las comunidades y placeres de este mundo. Lo voy a decir una vez más porque este es el significado de lo que es el voto del nazareo. Y esto es expresar un deseo especial para acercarse a Dios, ¿verdad? Ese es el número 1, que es acercarse a Dios. Y número 2 también es de separarse uno mismo de las comunidades y placeres de este mundo. Entonces, si nos preguntan qué es el voto del nazareo, bueno, ya podemos nosotros contestar. Queremos nosotros expresar ese deseo para que nosotros queremos acercarnos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos volvemos cristianos, nuestro propósito y deseo es de poder nosotros acercarnos a Dios. Y también hemos estudiado lo que es la palabra santificación, estar separado para el uso exclusivo de Dios. Bueno, esto de lo del voto del nazareo envuelve eso, ya que nos estamos separando de nuestras comunidades y placeres que ofrece este mundo. Ahora, la palabra nazareo proviene del hebreo, del original, que significa poner aparte, ¿verdad? Cuando tú pones algo aparte, estás haciendo una selección, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir el nazareo, poner aparte. Viene de la palabra original. Ahora, haciendo voto de nazareo, como dice en la frase segunda, hubo bastantes nazareos notables en la Biblia, y vamos a ver y observar ejemplos. Y el número 1 es Sansón, ¿verdad? Todos conocemos la vida de Sansón. Y eso lo vemos en Jueces capítulo 3, versículo 5. Él había hecho ese voto de nazareo. No solamente Sansón, pero también saben que Juan el Bautista. Como nosotros hemos observado en Lucas capítulo 1, 15. Lucas también hizo ese voto de nazareo. Y no solamente Juan, Sansón Juan, pero también Pablo. En Hechos 18, 18. 3 nombres importantes en la Biblia y 3 grandes hombres que hicieron diferencia en la vida cristiana. Lamentablemente, Sansón tuvo malas elecciones y rompió esos votos, ¿verdad? Pero vemos aquí que Juan y Pablo también lo hicieron. Y el voto era ciertamente abierto a las mujeres, no solamente a los hombres.
no tenemos en sí un ejemplo bíblico de una mujer tomando un voto. Solamente hay una persona que se menciona y es la esposa de Manoa durante su embarazo con Sansón. Y eso lo vemos en Jueces 13:4. Esa es la única persona que es mujer que observamos que tomó ese voto de un nazareo. Observamos estos 4 ejemplos, 3 hombres y una mujer. Ahora, de versículos del 3 al 8, ya vimos el propósito. Ahora vamos a ver qué es lo que se requiere para cumplir este voto de nazareo. No solamente era hablar, pero también hay cosas que se necesitan hacer. Y vamos a ver del versículo 3 al 8, y vamos a leer, dice así: ¿se abstendrá de qué? De vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de un nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de un nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será que santo, ¿verdad? Dejará crecer su cabello. Son 2 cosas aquí vemos, que es, no deberá que tomar vino, ni cualquier cosa de uva y todo eso. Y ahorita vamos a ver por qué decía esto. Y la número 2, en el versículo 4, en el versículo más adelante, del 5 al 6, que dice que no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, aquí van a estar con pelo largo, ¿verdad? Y dice que todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará, también en versículo 6, todo el tiempo que se aparte una vez más para Jehová no se acercará a persona muerta. Nota esto. Versículo 7 dice: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será ¿qué? Santo para Jehová. Ahora, vamos a observar primero acerca de lo que dice que se abstendrá de vino y de sidra, lo que dice en el versículo 3. Ahora, para el nazareo estaba prohibido el comer o beber cualquier cosa de vino o de uva. Y esta era una forma de autonegación conectada con la idea de una consagración especial para Dios. Generalmente hablando, el vino y los productos de la uva eran pensados como una bendición. Y eso lo vemos en Proverbios 3:10. Algo para ser recibido con gratitud de Dios. Observen esto. Era una gratitud a Dios. Y también lo observamos en Salmos 104:15. Ahora, nos preguntamos por qué aún así llegan hasta ese, el hecho de que ni siquiera tienen que usar productos de uva, ¿no? Y quizás nosotros lo pensamos muy exagerado, ¿no? Pero eso era lo que significaba ese voto del nazareo. Es simplemente de abstenerse de esas cosas para estar cerca de Dios y también de estar separado para el uso exclusivo de Dios. Ahora, en el caso de Sansón, y antes de hablar de Sansón, vamos a observar el versículo 5, dice que no pasará navaja sobre su cabeza. Y vamos a tocar esa historia de Sansón más adelante. Ahora, el cabello era permitido que creciera durante todo el periodo del voto, o sea que se tenía que dejar crecer el cabello. Y después, escucha esto, cortarlo en la conclusión del voto. O sea que una vez que ese voto se concluyera, entonces se podía cortar. Ahora, esta era una manera de demostrar externamente al mundo que este hombre o mujer estaba bajo un voto especial, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo podemos ver más de lejos, una persona con un pelo largo, bueno,
podemos observar que tenía ese voto del nazareo, ¿no? Y a veces nos preguntamos cómo es que los discípulos tenían esos pelos largos que nosotros a veces vemos, ¿no? Y cosas así. Pero fíjate, en el caso de Sansón, nosotros notamos que Sansón tenía el pelo largo, ¿no? Es porque tenía ese voto de un nazareo. Y su fuerza, escucha esto, venía de su voto nazareo, de consagración y separación para Dios. O sea que Sansón comenzó bien con ese voto de nazareo. Pero eso, cuando Dalila cortó su cabello, y es el ejemplo más público, visible del voto, ¿qué es lo que pasó? Es cuando él perdió su fuerza, ¿verdad? Y claro, cuando vieron a Sansón que su cabello estaba ahora corto, se dieron cuenta que él había perdido también su fuerza. Ahora, Sansón había roto el voto mucho más antes, y vemos en un caso, en unos banquetes, que lo podemos ver en Jueces 14:10, y también al tocar un cuerpo de un muerto en Jueces 14 del 8 al 9. Vemos esos dos acontecimientos que Sansón realmente había quebrantado mucho ese voto. Pero no es la manera más evidente públicamente de permitir cortar su cabello. Hay un sentido en el cual los pecados públicos sí importan más, porque estos traen más reproche al nombre de Dios. Si nosotros vemos la historia de Sansón, lo que sobresale más es cuando le cortan el cabello, ¿verdad? Pero vemos que tuvo otros acontecimientos también, que él quebrantó ese voto, pero nosotros notamos más el hecho de que se le haya cortado ese cabello. ¿Por qué? Porque realmente fue hecho públicamente y nosotros podemos observar esa realidad de lo que el pecado puede hacer. Un reproche más grande al nombre de Dios. Ahora nota en el versículo 6 cuando dice, no se acercan a persona muerta. Ahora, ¿se acuerdan que en el libro de Levíticos, esos cuerpos muertos, aún los sacerdotes no podían ir a tocarlos, ¿se acuerdan? Incluso aquellos de una cercana relatividad, o sea que familiares, no deberían acercarse durante el voto de un nazareo. Y era una separación de la muerte, el efecto de lo que nosotros podemos entender del pecado. Era esencial durante el periodo del voto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar esto en nuestra vida moderna? Creo que en nuestros tiempos nosotros necesitamos hombres y mujeres que tengan ese voto de un nazareo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Nosotros podemos observar esto muy drástico, ¿no? El hecho de ni siquiera comer una uva y cosas así. Pero creo que lo que significa más esto es de que nosotros nos acerquemos más a Dios y también que nosotros podamos estar separados exclusivamente para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahora la gente cristiana está tratando de hacer unos cambios. El hecho de que ahora aceptan más tomar una copa de vino, quizás, ¿me entiendes? Y llegar al punto a que uno pueda emborracharse y cosas así, ¿no? Creo que ellos están inclinándose más en qué tan lejos yo puedo estar en el límite, no tan cerca de Dios, pero también hacer mis propias cosas, ¿no? Es como cuando nosotros estamos, y voy a poner este ejemplo, estamos pensando que Jesús es nuestro pastor, ¿verdad? Y pensamos nosotros como en esas ovejas que están en un corral. Y estamos en un círculo, un corral que es un círculo, y nosotros como ovejas, nuestro trabajo y el pastor, que es Jesús, está en el centro de ese círculo.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si la palabra de Dios nos dice, y aún así este voto de un nazareo, que tenemos que acercarnos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Irnos hacia el centro, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que ahora, hoy en nuestros días, la gente, el hombre y la mujer, quiere estar en ese corral todavía, pero quiere estar entre la orillita del corral, ¿verdad? No estar tan cerca, pero tampoco salirse de los límites de ese corral. Y lo que Dios quiere es que Dios quiere que estemos cerca de Él, ¿verdad? Ahora, nos preguntamos, ¿por qué esa oveja está a la orilla de ese corral? Y a veces, si te das cuenta, esa oveja, teniendo un pasto muy bueno, un alimento muy bueno dentro del corral, ¿saben lo que hacen? A veces sacan la cabeza del corral, en el corral y comen de la pastura que está afuera. No sé si te has dado cuenta y dices, pues qué oveja tan más tonta, ¿verdad? Y creo que también nosotros en nuestros días estamos como esas ovejas, que queremos irnos a la orilla de ese corral. Y podemos decir, bueno, me quiero estar en el corral, quiero estar dentro de las cosas de Dios, pero estar en el límite que yo pueda hacer también lo que yo quiera, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado porque podría venir el enemigo a acechar, ¿verdad? Y así como esa oveja está comiendo fuera de lo que está en el corral, puede llegar un coyote, ¿verdad? Y puede matarlo. Así de la misma manera en nosotros. El enemigo puede venir y acechar en nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos hacer ese voto de acercarnos a Dios y de estar totalmente separados para el uso exclusivo de Él. Lo que este país y lo que el mundo necesita son gente radical, gente que realmente dé el todo por el todo a Dios y de estar más cerca de Él y estar totalmente separado para el uso exclusivo. Ahora, podrías decir, bueno, pero es muy drástico, ¿no? ¿Cómo de no poder comer una uva? Bueno, yo pienso más en el aspecto de que podría ser para nosotros tentación. Eso es lo que significa. Y claro, una uva para nosotros no podría ser, pero estamos viendo cómo es de que el vino sale, ¿no?, de la uva. Pero también es lo que es el pecado. No necesitamos y no tenemos que estar en medio de una tentación, ¿verdad? Si tú piensas y dices, bueno, pues voy a ir a una fiesta secular, una fiesta que no es cristiana. Y claro, en una fiesta no cristiana abunda mucho que el licor, ¿no? Es obvio. Y claro, estamos en medio de tentaciones. Y cuando nosotros, y más si realmente tenemos ese problema de alcohol, ¿no? Estamos tratando de llegar a ese lugar y pensamos que nosotros somos muy fuertes. Pero ¿sabes qué? El enemigo puede acechar en tu corazón y puedes decir, bueno, una copa no es ninguna, ¿verdad? Y dos, la mitad de una, y pues de repente, ¡pum!, ya estás ahí borracho una vez más. Y ya caíste, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que tú no hagas eso. Es por eso que Él está diciendo, ni comer una uva de eso, ¿verdad? Y es no contemplar el pecado, ¿verdad? Y no hacer que nosotros podamos caer en eso. Entonces, eso es lo que realmente significa. Aún así, fíjate cuando dice que no se acercará a persona muerta. Y tú dices, bueno, ¿acaso no voy a poder sepultar a mis familiares? No, eso no significa. Pero a veces yo pienso que cuando nosotros estamos en el ambiente cristiano y tú has hecho ese voto de Nazareo, ¿no? Y ha habido cristianos
que realmente de jóvenes solteros han hecho ese voto de un nazareo, de decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy aquí y voy a separar mi vida solamente para ti, y no solamente me voy a acercar a ti. Y pasan cosas y estás metido en las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa durante ese tiempo en tu vida, en el ministerio, en la vida cristiana? Suceden cosas que entonces tú comienzas a ¿qué? A tratar de romper ese voto. ¿Por qué? Porque estás viendo ahora personas muertas, personas que van cayendo en la iglesia, personas que han dejado su primer amor, personas que han dejado el cristianismo, ¿verdad? Porque sí lo hay. Hay gente que ha estado en la iglesia tremendamente, ¿no? Sirviendo a Dios. Y tú has visto a esas personas que dices, wow, esas personas son realmente han dado toda su vida en el ministerio, en la vida cristiana con Dios. Y de repente te das cuenta que ya no están. Esas son las personas que podemos pensar que ya no podemos, están muertas, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que es el efecto del pecado, te mata. Y lo que quiere dar a entender en este pasaje es que nosotros no debemos de estar acercados con esas personas. ¿Por qué? Porque te contamina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Eso te trae también a una separación, a la muerte, ¿no? A la misma cosa, y te comienza a desanimar, y comienzas a caer, y de repente te das cuenta que tú también has quebrantado ese voto. Pero creo que es bueno que nosotros tengamos cuidado en esas cosas. Y claro, no quiero decir que no le hablemos a las personas, al contrario, que nosotros podamos animarlas a regresar, ¿verdad?, al camino de Dios. Pero realmente si hay esas personas, es simplemente de no participar en las mismas cosas que ahora ya está haciendo, ¿verdad? Ya fuera de lo que es el cristianismo. Es por eso que dice que no se acercará a persona muerta. Ahora vamos a ver del 9 al 12. No, es algo espiritual. Es algo que realmente cuando nosotros vemos caer esas personas que ya no quieren saber nada de Dios por cualquier cosa que hayan pasado. Y tú dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿No? Te empiezas a pensar, siendo una persona que fue cristiana y tú la viste una vida realmente llena de bendición y tantas cosas, ¿no? Has sido hasta un mentor en tu vida, una persona que aún así a lo mejor te compartió el Evangelio. Y de repente ya no lo ves más. Y cuando lo ves, ya no está en las cosas de Dios. Está haciendo totalmente lo opuesto, ¿no? Esas son las personas que son muertas, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que realmente no te acerques a ellos. Ahora, el hecho de decir no acercarse no es de que ya no le hables. Sí, realmente motivarla, decirle, ¿sabes qué? Regresa a los caminos de Dios. Pero es decir, que ya no nosotros debemos de participar en lo que ellos participan, porque ya son cosas que no son agradables a Dios. Y realmente ya están en contra de las cosas de Dios. Y aún así, se dice que aún así, gente que es familiares, ¿no? Podrían ser también. Y a veces pienso que aún así los familiares son un poquito más fuertes, ¿no? Porque estás constantemente conectados con ellos, ¿no? Cuando vas a una fiesta te los encuentras, pero ya están totalmente cambiados, ¿no? Entonces es lo que significa esto de no acercarse a ese tipo de personas. Y claro, en aquellos entonces estaban hablando físicamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ese era el significado literal. Pero para nosotros es realmente algo espiritual, ¿no? En lo que es. Exacto, es algo espiritual. Y en aquellos entonces, pues claro, era algo tal y como estaba y no podías tocarlo a los muertos. Aún así el cabello, perdón,
ya no tenemos, bueno, ya no son, nos cortamos el cabello, ¿no? O sea, ya no. Eso ya es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso era lo que significaba. Ahora, vamos a ver, ahora vamos a ver del versículo 9 al 12, las consecuencias de romper el voto. ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos el propósito, ya vimos lo que se requiere, ¿verdad? Alejarse del vino, no cortarse el pelo, no tocar muertos, ¿verdad? Perdón. Ahora vamos a ver consecuencias de romper el voto. Y vamos a leer el versículo 9, dice así: si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza al séptimo día. La raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerán cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Ahora aquí vemos que dice, si alguno muriere súbitamente junto a él. Esto quiere decir que si el voto de uno fuera roto, y quizás si alguien cayera muerto enseguida del nazareo, entonces el cabello del nazareo debía que ser afeitado, sacrificio hecho, y todo el voto empezaría de nuevo. O sea que había un remedio, ¿verdad? Y eso era por si acaso se le caía un muerto al lado, ¿verdad? Pero eso era lo que sucedía. Y esa era la consecuencia. Ahora vamos a ver la conclusión del voto de un nazareo. Y vamos a comenzar del versículo 13 al 15, elementos necesarios para el sacrificio. Dice, está pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldras sin levaduras untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y esto, claro, era un sacrificio, ¿no? Pero nota que dice que tenía que venir a la puerta del tabernáculo de reunión. El voto de un nazareo terminaba con una ceremonia pública, con un extenso sacrificio. Y nosotros acabamos de leer lo que se tenía que hacer. Ahora, aquí cuando dice ofrecerá su ofrenda a Jehová, aquí observamos y podemos ver cuando Pablo visitó Jerusalén, él fue invitado a pagar las expensas de algunos cristianos que habían tomado un voto nazareo, y estaba listos para concluirlo con este sacrificio. Y esto lo vamos en Hechos 21, 23 al 24. El voto nazareo no era algo que pudiera ser tomado a la ligera. O sea que esto del voto de un nazareo era algo muy serio en aquellos entonces. Y vemos aquí también como Pablo hizo parte también de esto. Y por último vamos a ver del versículo 16 al 21 el sacrificio ofrecido. Perdón. El sacerdote le ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada,
y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Versículo 21, esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Ahora, todos estos sacrificios, te das cuenta que eran similares a los sacrificios que hacían los sacerdotes, ¿verdad? La ofrenda mecida y la ofrenda de paz y todo eso, o sea que eran sacrificios y también lo que se llamaba libaciones. El significado de libación es solamente un derramamiento. Y ahí vemos aquí todos los sacrificios que ellos tenían que hacer para concluir. El sacerdote y el nazareo sacrificarían cada elemento y en la conclusión del sacrificio el voto sería completado. Y creo que es importante, ¿no? Ahora, hoy en día, y muchos, no se ve tanto, que digamos, ahora no quiero ser muy drástico en este comentario, pero creo que lo que nosotros necesitamos es tener hombres y mujeres que, más que un voto, es de decir, bueno, que nosotros podamos acercarnos a Dios, ¿no? De entregarnos totalmente, ¿no? Eso es lo que significa, o sea, de decirle a Dios, sabes que Dios, yo quiero acercarme más a ti, yo quiero vivir una vida separada para ti, ¿no? Y creo que es lo que necesita el mundo hoy. Y cuando un joven, una joven hace ese voto de un nazareo, vemos mucho impacto que pueden hacer esos jóvenes cuando ellos deciden ese voto. Pero es algo interesante poder observarlo. Ahora vamos a ir sobre parte número 3 para terminar. Y nota que vamos a ver una bendición sacerdotal. Este capítulo termina con una bendición sacerdotal. Y vamos a entender lo que significa. Y comenzando del 22 al 23, vamos a observar el mandato a bendecir a las personas. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Ahora nota aquí, se dice que van a bendecirlos a los hijos. Y vemos aquí Moisés, Aarón y sus descendientes espirituales fueron mandados a bendecir a las personas y ellos debían hacerlo de acuerdo a la fórmula detallada en los siguientes versículos. Ahora, fíjate lo que es. Del 24 al 26 vamos a ver esa bendición de Aarón. Nosotros la vamos a escuchar como la bendición aarónica, pero lo vamos a escuchar mucho en lo que es el ambiente cristiano. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Por qué no lo repetimos juntos todos? Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora nota aquí en el 24 dice: Jehová te bendiga. Este simple deseo prologa todo. Dios ama bendecir a su gente.
Y Él ama tener líderes de muchos años para que las personas sean bendecidas. Esto también reconoce que toda bendición realmente viene de Dios. Y sin su bendición todo es fútil. Ahora, es por eso que nosotros decimos, Dios te bendiga, ¿verdad? Es algo hermoso. Y eso nos hace recordar que Dios ama bendecir a su gente. Y no solamente eso, también dice, y te guarde. Ahora, ¿qué es eso de guardar? El ser guardado por el Señor es de hecho una bendición. Algunos son guardados por su propio pecado y deseo. Algunos son guardados por idolatría y codicia. Y otros son guardados por su propia amargura y enojo. Pero el ser guardado por el Señor asegura la vida, paz y éxito. Eso es. Así es que es mucho significado el decir te guarde, ¿verdad? Y no solamente eso, pero nota que también dice haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahora, el tener el glorioso, feliz rostro de Dios resplandeciendo sobre el hombre, ¿sabes qué? Es el regalo más grande que uno pudiera tener. El saber que mientras Dios mira sobre ti, Él está bien complacido. No por quién eres tú o lo que has hecho, sino porque tú estás en Cristo Jesús. Y no hay una mayor fuente de paz y poder en la vida. Y también dice, y tenga de ti misericordia. Y aquí la idea es que Dios muestra tierna misericordia y cuidado por su pueblo. Aquí también cuando dice Jehová alce sobre ti su rostro, observamos que el sacerdote decía que Dios miraría sobre su pueblo. Cuando Dios bendice, mantiene, resplandece y es lleno de gracia hacia su pueblo. Cualquier mirada que Él pone hacia su pueblo está llena con nada más que bendición. Su atención amorosa está en el creyente. El levantar los ojos de uno mismo o rostro significa poner atención. Qué bonito es, ¿no? Que podamos nosotros ver esa mirada de Dios que siempre está para nosotros, bendecirnos. Es bien importante. Y por último, cuando dice, y ponga en ti paz. Es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, la palabra en hebreo es shalom, ¿verdad? Nosotros siempre escuchamos esa palabra, shalom, paz, ya. Lo que es más que la sensación de hostilidad. La palabra shalom es la palabra de Dios para integridad y bondad y total satisfacción en la vida. Esta es la vida abundante que Jesús prometió y nosotros lo vemos en Juan 10:10. Y por último, el versículo 27, vamos a ver el fruto de la bendición. Y dice así, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y dice, y yo los que bendeciré. Ahora nota la primera frase cuando dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. El ser bendecido por Dios es tener su nombre sobre ti, para ser identificado con quién es Él y toda su naturaleza. Eso es lo que es. Ese es un gran regalo, el tener el nombre de Dios sobre nosotros. Y por último dice, yo los bendeciré. Y aquí observamos que Dios promete bendecir en respuesta a su bendición. Ahora, en aquellos entonces, ellos delegaban esas creencias a los hijos. ¿Entienden? Cuando Él dice aquí, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, el hecho es la acción de decir,
compartirles la palabra de Dios a ellos. De decirles quién es el que bendice. Es Dios, ¿no? Entonces, cuando dice también que pondrán su nombre sobre nosotros, es de que nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Y entonces somos identificados y recibimos la bendición, ¿me entiendes? Entonces, haz de cuenta que yo tengo a mis hijos y yo pongo el nombre de Dios sobre ellos, de compartirles. Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos provee, y entonces ellos ya tienen el nombre sobre ellos. ¿Para qué? Para identificarlos también y de que ellos también reciban esa bendición, ¿me entiendes? Eso es el poner el nombre de Dios. Y dice, y yo los bendice. Fíjate, en sí, el hecho de recibir esa identificación como hijo, entonces el Señor va a decir y va a poder identificar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es como si pudiera ser el ejemplo literal. Yo tengo que darles una identificación, una credencial. Ok, yo voy a bendecirte, te voy a dar una credencial. Entonces, para poder tú recibir esa bendición, yo te voy a pedir ¿qué? Una identificación. Entonces me vas a tener que enseñar esa credencial. Ahora, claro, estamos hablando espiritualmente, ¿no? Mis papás me pusieron el nombre de Dios en mi vida y yo los pongo en mis hijos. Entonces eso es lo que es. Yo me identifico como un hijo de Dios, ¿verdad? Y es por eso que soy bendecido. Sí, claro, lo acepto, ¿verdad? Si yo lo rechazo, entonces no lo estoy poniendo. No me estoy identificando como hijo de Dios. Entonces no soy bendecido. Eso es lo que es poner el nombre sobre ellos, ¿no? Para poder ser bendecidos. Y ese es el fruto en sí, de saber que Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Pero esto es lo que es el voto del Nazareno: acercarnos a Dios y ¿qué? Separarnos para Dios. Y es lo que queremos hacer. Y mantenernos ahí, siempre mantenernos y no flaquear. De abstenernos de cosas. Pablo dijo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿verdad? Pero no todo me conviene. Entonces, él hizo ese voto del Nazareno, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo digo, yo puedo ir afuera y tomar mucho, yo puedo hacerlo, ¿quién me podría? Pero de la misma manera yo puedo decir, pero no todo me conviene. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hemos observado. Y Padre, ayúdanos. Y queremos estar cerca de ti, Señor, y también mantenernos perseverando, Padre, en la comunión, en la oración, Padre, en la doctrina también, Señor, en el compartimiento del pan, Señor. Padre, sabemos y entendemos que estamos en los últimos días y necesitamos, Padre, nosotros tomar ese voto de Nazareo. Y Padre, queremos hacer esa diferencia, queremos ser radicales, Señor. Padre, muchas personas, aún siendo cristianas, quieren pasar de los límites tuyos. Pero Padre, queremos nosotros ser agresivos y realmente estar cerca de ti. Y Padre, poder nosotros mantenernos en ese voto, Señor. Padre, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y ayúdanos a mantenernos, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.